Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vengo a traerles noticiones. Realmente son noticiones. Justo esta mañana yo estaba terminando de editar el video de Milei en Davos, de mi reacción a él, y veo una noticia justo de Mate con Mote, donde publica que ahora la ONU pidió participar en el debate sobre la ley de Javier Milei, ¿sí? La ONU, recordemos que es la Organización de Naciones Unidas, pero en mi caso me gustaría llamarle ONRU o OSU, Organizaciones de Ratas Unidas u Organizaciones de Zurdos Unidos, porque básicamente la ONU hoy en día es eso y responde a toda esta élite globalista y a lo que yo menciono en el video, que si quieren pueden entrar a mi canal y verlo, que justo yo hablaba sobre el tema y mirar, no era casualidad, era sabido que la ONU iba a tener una reacción a esto, pero bueno, vamos a ver las noticias y vamos a hablar un poco del tema. Bueno, acá está, como les mencioné, la ONU pidió participar en el debate sobre la ley ómnibus de Javier Milei. Bueno, estamos en página 12, que es un diario zurdo, o sea, de izquierdas. Es tan zurdo que para entrar tenés que tener dos brazos izquierdos y dos piernas izquierdas, básicamente. Dice, accedió a la carta que envió el presidente de las comisiones que analizan el megaproyecto. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los derechos humanos, recordemos que los derechos humanos son las otras ratas que apoyan a los criminales y delincuentes y que la gente de bien no les importa, ¿sí? Recordemos el daño que le han hecho los derechos humanos en Argentina con todas las leyes que ayudan con esto de la victimización a los delincuentes y que perjudican a la gente de bien que quiere salir a trabajar, y que cuando un hombre de bien o una persona de bien o mujer le pasa algo, hay un crimen, los derechos humanos no aparecen, ¿sí? Ya vamos a ver un video que hace Bukele dándole un mensaje directamente a la ONU. Ya había discutido con Patricia Bullrich sobre este tema. La noticia que dice de Patricia Bullrich es esta, que página 12 también pone, y miren el título progresista que tiene, el título zurdo: Naciones Unidas con el ojo puesto en el protocolo represivo de Bullrich, ¿sí? Porque ahora generar leyes y regularizar un país y hacer justicia para el zurdaje es represivo, ¿sí? Acá habla el relator especial de la ONU sobre los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clemente Nielsen Boulet, no sé cómo se pronuncia exactamente, manifestó su preocupación por la iniciativa del gobierno de Javier Milei, que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Bien, acá vamos a hablar porque acá hay un tema importante. Milei jamás en su ley puso que había que, ¿cómo sería?, reprimir, ¿sí? Y recordemos que en Argentina las protestas no eran pacíficas, ¿sí? Recordemos en Argentina cómo el kirchnerismo antes de Javier Milei, por ejemplo Macri, le hacía protestas que eran extremadamente violentas. Recordemos al del el bombardero, que le decían, el que estaba disparando, que después se volvió diputado de la izquierda. Cómo rompían los negocios, cómo escribían, rayaban por todos lados, ¿sí? Para eso la ONU es pacífico, pero que ahora Milei lo hace caminar por las veredas y permite pasar a la gente. Para eso la ONU es violencia. Bien, qué raro, ¿no? Que para la ONU y los derechos humanos lo que hace Javier Milei ahora es violencia, pero lo que hacían con Macri era algo pacífico, algo bueno, una protesta del pueblo. Ahora vamos a entender lo que es el zurdaje, ¿sí? No traje la foto, pero las noticias ya están y seguramente las conocen. O podríamos buscarla, a ver, déjeme si la encuentro.
A ver. Vamos a ver si me deja. Bueno, acá lo encontré, vamos a ver. Para esto la ONU es pacífico, ¿sí? Para esto la ONU es pacífico. ¿Se acuerdan en 2018 el piquete que le hacía Milei, el socialismo? Miren lo pacífico que son. Son personas totalmente pacíficos, abiertas al diálogo. Bueno, no hay más nada que decir con el video. Acá está. Bueno, para estas personas de la ONU eso es pacífico y me causa tanta gracia. La noticia del nuevo protocolo antipiquete de Patricia Bullrich cruzó las fronteras argentinas y las Naciones Unidas ya conocen de la disposición de la ministra de Seguridad. Bueno, voy a seguir leyendo porque es más de lo mismo, pero acá esto sí es importante. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió participar del debate de la ley Omnibus que impuso el gobierno de Javier Milei y pretende aprobar la semana próxima en la Cámara de Diputados. El organismo estuvo hace 10 días en Argentina y recogió las preocupaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil, todo lo que es piqueteros, montoneros, polo obrero, todo lo que es el socialismo. Porque qué raro que Milei ataque el socialismo y ahora deciden intervenir. Bien. El capítulo de seguridad con el se reprende limitar el derecho a la protesta. Milei no está limitando el derecho a la protesta. Acá aclaremos algo en particular. Milei lo que está haciendo es que se respete, como está escrito en la Constitución, el derecho a protestar. ¿Cómo está en la Constitución el derecho a protestar? Que lo hagan pacíficamente, que no alteren el orden público y permitan el paso de la gente que tiene que ir y venir a trabajar o que tiene que ir a algún lado, ¿sí? Ese es el derecho a la protesta que tiene nuestra Constitución. Él nunca dijo que no va a permitir que no protesten. Acá vemos como página 12 y la ONU tergiversan todo esto para hacer quedar mal a Milei. Bien, aclaremos. Milei da un discurso en Davos contra los socialistas y los zurdos y ya salta la ONU. Y recordemos que la ONU no se está metiendo en el conflicto de Venezuela, que ya le voy a mostrar noticia, no se metió en el conflicto de Ucrania, aunque sacó unas resoluciones que no sirvieron para nada, porque la guerra sigue estando, siguen sucediendo todas las atrocidades. No se metió en Siria cuando fue invadida, ni en Irak, no se está metiendo ni los derechos humanos ni en la Franja de Gaza cuando invadieron, que es un tema delicado y yo ahí ya no voy a decir que un lado es el bueno y el otro lado es el malo. La historia ahí es muy complicada y meterse ahí es meterse en un chaleco de 7 balas. ¿Sí? Yo sí creo que lo que jamás hizo está totalmente mal y es repudiable, pero ahí la cuestión la empezaron otras personas y lamentablemente se convirtió en un conflicto bélico donde siempre en estos conflictos bélicos lo terminan pagando gente inocente que no tiene nada que ver. Bien, pero la ONU no repudia esas cosas, ni se mete. Se mete en Argentina con un presidente que fue votado por mayoría y que la mayoría quería eso. ¿Por qué no se metió antes la ONU cuando Alberto Fernández en plena pandemia se pasó por encima los derechos de todas las personas, nos encerró, nos destruyó económicamente, nos destruyó en cuanto a salud? Y ni la ONU ni la OMS, que la OMS es el mismo nido de ratas, no salieron a decir nada. Es más, apoyaron. Pero ahora vienen a salir y a hacerse los preocupados por lo que está pasando en Argentina, cuando en países como en Venezuela ellos no se meten, ¿sí? Porque ahí sí llamaron a votación y porque 3 países votaron en contra, que son China, Rusia y ya voy a mostrar la noticia, no hicieron nada. Y allá se están pasando por encima los derechos de todas las personas. Ese es el nivel de la ONU. Vamos a seguir para no hacer esto muy largo. Pueden ver la noticia, está en página 12 si quieren.
La ONU se hizo eco de las palabras de Milei, por eso le digo que la ONU, después de ver el debate en Davos, decidió actuar porque vio el inminente peligro para lo que son ellos socialistas y dijo, se hizo eco de las palabras de Milei sobre desaparecidos y pidió una buena comprensión de la historia. O sea que para la ONU, ¿sí? Para el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, hay que hablar bien en cuanto a referencia en la última dictadura militar, porque se puede malinterpretar los hechos y según este alto comisionado, Milei malinterpretó los hechos porque los montoneros y los guerrilleros eran en realidad gente buena, gente de bien, ¿no? Está mal, los militares eran totalmente los malos y los guerrilleros, los montoneros, estos que ponían bombas, son totalmente buenos. ¿Sí? Acá abajo, para cualquier cosa, para que no me crea, que está el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, remarcó la importancia de tener una buena comprensión de la historia a la hora de hacer política y afirmó que fomentar la división no ayuda en curar las heridas. Tras las recientes declaraciones del candidato libertario de la presidencia de Argentina, Javier Milei, sobre las cifras de desaparecidos durante la última dictadura. Primero, quien empezó la división, volviendo a sacar el tema que yo sé, fue el kirchnerismo. El kirchnerismo fue el que empezó la división, destruyó con ese relato, destruyó las Fuerzas Armadas, destruyó todo el patriotismo, pero ahora salen y les preocupa. Ahora les preocupa la división en Argentina. Ahora les preocupa la división. No tienen nada mejor que hacer, ¿o no? No tienen que ir a ver los países que realmente necesitan, como Venezuela, como en Cuba, que se están pasando los derechos por el... Ahí no tendrían que intervenir y hacer algo, digo yo. No, les preocupa un país donde hay democracia todavía y la mayoría eligió. Porque están preocupados los derechos humanos por sus delincuentes y sus gobernantes delincuentes corruptos. Les recomiendo nuevamente que vean mi video sobre la reacción de Davos, que hablo sobre el tema. Porque, ojo, Javier Milei, al cambiar a Argentina, no se está enfrentando solamente a la corrupción de Argentina, se está enfrentando a la corrupción internacional, donde dentro de esa corrupción está la ONU. Parte de esa corrupción es la ONU, ¿sí? La OMS. Todas estas organizaciones que se la dan de buenistas, de humanitarios y no les importa nada más que emprender la agenda globalista que tienen, que en su misma página, si entran a ver, tienen todos los detalles. No es nada conspiranoico, no es nada nuevo, ya se sabe y salió en todas las noticias. Pero qué raro. Nuevamente tampoco salen con lo de Jeffrey, esto que pasó con la isla. Extraño, ¿sí? Vamos a seguir. Esto también pudo haber puesto en evidencia porque quieren saltar. Argentina retira a sus embajadores ante la ONU y varios países. Ya sabemos que son los países socialistas, Venezuela, Cuba, donde cortas alianzas. Ahora vamos a escuchar este discurso de Nayib Bukele, a ver si me deja, que es muy interesante, y Nayib Bukele defiende las políticas de seguridad de El Salvador frente a la ONU. ¿Por qué es importante este discurso? Porque Bukele le dice a la ONU, ustedes no sirven para nada, las políticas que ustedes hicieron supuestamente para El Salvador no sirvieron para nada y arruinaron el país, destruyeron, y ahora que yo estoy recién se vienen a hacer los preocupados, que vamos a ver otro que también le habla a los derechos humanos. Ahora se vienen a hacer, así que es muy bueno, escuchémoslo. Ahora les preocupa la división. No tienen nada mejor que hacer, ¿o no? No tienen que ir a ver los países que realmente necesitan, como Venezuela, como en Cuba, que se están pasando los derechos por el... Ahí no tendrían que intervenir y hacer algo, digo yo. No, les preocupa un país donde hay democracia todavía y la mayoría eligió. Porque están preocupados los derechos humanos por sus delincuentes y sus gobernantes delincuentes corruptos. Les recomiendo nuevamente que vean mi video sobre la reacción de Davos, que hablo sobre el tema. Porque, ojo, Javier Milei, al cambiar a Argentina, no se está enfrentando solamente a la corrupción de Argentina, se está enfrentando a la corrupción internacional, donde dentro de esa corrupción está la ONU. Parte de esa corrupción es la ONU, ¿sí? La OMS. Todas estas organizaciones que se la dan de buenistas,
de humanitarios y no les importa nada más que emprender la agenda globalista que tienen, que en su misma página, si entran a ver, tienen todos los detalles. No es nada conspiranoico, no es nada nuevo, ya se sabe y salió en todas las noticias. Pero qué raro. Nuevamente tampoco salen con lo de Jeffrey, esto que pasó con la isla. Extraño, ¿sí? Vamos a seguir. Esto también pudo haber puesto en evidencia porque quieren saltar. Argentina retira a sus embajadores ante la ONU y varios países. Ya sabemos que son los países socialistas, Venezuela, Cuba, donde cortas alianzas. Ahora vamos a escuchar este discurso de Nayib Bukele, a ver si me deja, que es muy interesante. Y Nayib Bukele defiende las políticas de seguridad de El Salvador frente a la ONU. ¿Por qué es importante este discurso? Porque Bukele le dice a la ONU: ustedes no sirven para nada, las políticas que ustedes hicieron supuestamente para El Salvador no sirvieron para nada y arruinaron el país, destruyeron, y ahora que yo estoy recién se vienen a hacer los preocupados, que vamos a ver otro que también le habla a los derechos humanos. Ahora se vienen a hacer, así que es muy bueno, escuchémoslo. Bien, ahí lo tenemos, entonces vamos a ver el video. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Acá es deben muy tomar sus propias decisiones. Lo que está diciendo, no sigan deben a la reafirmar su derecho a usar el sentido común, no sigan a la organización aprobar mundial, sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. De las Naciones Unidas, esta organización mundial me refiero, es la que quiere la receta para el globalismo, y eso no va con los intereses del país, es destruir los intereses del país. Nada más que lo tienen que decir un poco encubierto, pero lo está dejando por entendido, lo cual es muy importante. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Es lo mismo que está haciendo Javier Milei. Ese ingrediente es la valentía. Van a ver. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Entonces te van a decir a Milei una cosa y vas a tener medios en contra tuyo, vas a tener un montón de gente en contra tuyo, presidentes, como le pasa a Milei con Maduro, bueno, gente sin nada, pero hay que tener la valentía, hay que tener los huevos bien puestos. Que muchos critican a Milei
desde su iPhone del otro lado, pero no tienen los huevos para enfrentar los poderes mundiales, sino que trabajan para ellos. Son unos cobardes. Un montón de otras palabras que mejor no voy a decir porque YouTube me va a censurar. Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. Y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema, ni las instituciones, ni mucho menos las leyes. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. La ONU es tenido de rata. En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Le importa su agenda. ¿Sí? Y su agenda no tiene que ver con la mayoría, ni con las personas, ni con la soberanía de las naciones, ¿sí? Entonces Bukele le dice, se estuvieron entrometiendo, nos decían qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y los crímenes crecían, el hambre crecía, y no pasaba nada. Entonces me puse los pantalones y le dije, chao, nos vemos en Disney, hago yo mis cosas, y pum, hoy Salvador es uno de los lugares más seguros de Latinoamérica. Y por eso la ONU y los diarios de izquierda y los zurdos de las élites le tiran porquería encima. Ya quisiera tener todos los países de Latinoamérica un Bukele. Bueno, nosotros ahora tenemos nuestro Milei que hay que apoyar, que Milei está en los mismos términos que el señor Bukele. Pero ¿entienden a qué punto vamos? Ahora vamos a ver otro de Bukele también hablando sobre los derechos humanos. ¿Por qué Bukele? Porque Bukele es uno de los primeros antes, o junto con Milei, en tener los huevos bien puestos para cantarle sus verdades a estos zurdos globalistas. ¿Sí? A estos progres en su cara, a los derechos humanos, a la ONU, a todos. Tomen, esta es la verdad y le decimos a los otros países que esta es la receta y que no siguen a estas organizaciones que no quieren el bien de las naciones. Punto, fin. Dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, porque somos experimento social. Quieren ver qué pasa, quieren analizar el baño de sangre de El Salvador. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre para poder criticar el baño de sangre y analizar el baño de sangre. Ellos necesitan que estemos en constante guerra para poder estar condenándonos todo el tiempo. Porque la culpa es de la derecha y de todos estos fascistas
Y son esos los problemas. Básicamente lo que dice eso, por eso Bukele repudia tanto a los derechos humanos y en un discurso Bukele le dice, si los derechos humanos aman tanto a los delincuentes, se los regalo, tomen, llévenselos a todos, se los doy y hagan ustedes lo que quieran. Así, ¡pum!, en su cara. Y le dice, no les tengo miedo, no me importa porque a mí me importa la gente salvadoreña. Lo cual es tremendo, búsquenlo en internet, está lleno de los discursos de Bukele. Es tremendo cómo se los canta en la cara. Bien, Bukele hay que aclarar que pertenece a la izquierda, sí, pero tiene alineaciones de derecha en cuanto a economía. Bien, por eso apoya a lo que es Javier Milei, porque Bukele, yo creo que en el fondo es más, si se quiere decir, que no sé si podrá coexistir uno de izquierda libertaria, supongo que será de la izquierda premarxismo, que era la que se oponía al virreinato y a los reyes, pero bueno, básicamente Bukele tuvo los huevos para cantarle en la cara. Ahora vamos a ver unas últimas noticias como para repasar. Bueno, Rusia y Ucrania, la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución de condena a la invasión rusa, que queda en la nada, porque Rusia encabeza a uno de los 5 países de la ONU y tienen que votar todos para poder intervenir, y obviamente que sí, Rusia va a votar en contra, así que no pasó nada. O sea, esto es como palabras para afuera, ¿sí? Palabras para afuera, sí, para que diga la ONU, sí, nosotros lo intentamos, pero bueno, no pudimos hacer nada. Pero ahora quieren entrometerse en Argentina. Bien, esto pasó en Venezuela. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para abordar la crisis en Venezuela. Esto fue el 26 de febrero. Será del 2019, hay que aclarar, ¿sí? Será una sesión a puerta abierta que comenzará a las 15 horas local, 20 horas, bueno, según indicó el presidencia de turno del órgano, que este mes ocupa Guinea Ecuatorial. Esta es la noticia, se reúnen para decir, che, hay que intervenir en Venezuela porque no puede seguir así el país, está con una dictadura, la gente muriendo de hambre. Ok, 3 horitos después. Esto ya es 28 de febrero 2019, no fue aprobada en la ONU la resolución de Venezuela, China y Rusia votaron en contra. O sea, dijeron, bueno, Venezuela, lamentablemente te las vas a tener que arreglar solita, intentamos, no pudimos hacer nada. ¿Se dan cuenta que a la ONU no le importa nada? No les importa nada. Esto es muy importante para que lo sepa, que la gente tiene que empezar a despertarse. Los derechos humanos, la ONU, la OMS, ya no les importa a la gente. Ya son un nido de zurdos progresistas, de ratas que trabajan para la élite globalista con una agenda que nada tiene que ver con ayudar a la gente y salvar las vidas. Es lo que quieren aparentar, por eso se hacen todos estos tratados, pero en la realidad, en la vida real, no hacen nada. Nada. Y los países que intervienen son países que no necesitan, que están democráticamente, como es Argentina, como vemos en esta noticia. ¿Por qué? Porque como a Bukele, Milei le saltó y le dijo las verdades en la cara. Y ahora están todos preocupados. Argentina es una dictadura, democracia. Que encima apoyan una historia tergiversada. Que fue una organización internacional, también recordé, Amnistía Internacional, que aprobó la mentira de los 30.000 desaparecidos. Que ya la Braña, Madre Plaza de Mayo, un montón de gente ya confesó y siguen apoyando y te dicen, no, una historia tergiversada. Estas organizaciones internacionales. ¿Qué más noticia? Después nos decían conspiranoico y ahora todo sale a la luz. Todas las conspiraciones al parecer eran ciertas, no eran tan conspiraciones como se pensaba, era una realidad. Y los canales de televisión, los canales más grandes, no salen a decir nada sobre estas cosas. Otra conspiración más de los locos que hablamos sobre el tema. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado el video, la noticia. Por favor denle like, suscríbanse si los ve y les gusta, así yo puedo seguir haciendo más contenido. Se cortó un poco. Tengo otros videos en transcurso, me ayudaría
con lo que sea, que puedan compartir, like por ahora, suscribirse, así podemos traer más noticias y analizarlas. Así que nos vemos, cuídense.